Son las 6 de la mañana, 6:50, 6:57, algo así, entre las 6 y las 7. Eh, Hasta ahora me levanto, acostumbré. El horario de Kung Fu, los entrenamientos de la mañana, te dejan así. Máquina, un horario de viejo campo. ¿Qué onda esa gente? Me inspiré recién porque estaba leyendo todo este asunto de Israel, todo este asunto de la espiritualidad. Eh, bueno, uno pertenece a esta sociedad, es inevitable ser parte de la weá y uno igual observa. Estaba en internet, estaba enrollando un caño, estaba haciendo unas búsquedas de lo que estoy estudiando y suele pasar que uno, no sé, pues estáis buscando algo que necesitáis comprar, estáis viendo los links en internet y las páginas tienen, no sé, pues las tiendas tienen Instagram o, no sé, pues Facebook, qué sé yo. Y la mente dispersa a veces pasa porque uno entra al link buscando, no sé, pues, cuadernos 5 milímetros en mi caso ahora. Cuaderno universitario, cuadro, tamaño carta 5 milímetros. Ya, aparecen las tiendas que lo venden. Tú querís llegar a preguntar si es que hay stock. Vaya al link de los hueones, llega al Instagram. Y cuando abrí Instagram, por lo general a veces pasa que no te abre directamente la página. Te tira un comercial o a veces se equivoca. No abre directamente el link y te pone otra wea. Y te quedáis pegado, a veces. Es inevitable, uno es humano. Esas weas están hechas de esa forma para estimularte con eso, con los colores, con los sonidos y llamar tu atención, captar tu atención. Por eso, por eso está todo hipersaturado de colores y de alta definición. ¿Qué pasa con eso? Que de repente llego por casualidad a una weá donde sale un periodista que se llama Villarroya, español, que se apellida Villarroya. Un viejo que es comunista, que es súper sensato para hablar. Eh, Siempre está denunciando las falacias argumentativas que se esparcen hoy en día respecto de Israel. Eh, y al rato también me sale otra historia donde un, un tipo que sale diciendo que Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. Y él lo asegura. Él lo asegura con certeza. Y ahí es donde ya se me suma un poco la, los argumentos, no sé cómo decirlo, pero se me suma ya el nivel ya de estupidez grandioso, weón, y me llama la atención. ¿Cómo un ser humano se puede arrogar saber lo que Dios quiere? Eso es lo que yo encuentro una weá que me genera un malestar desde las tripas, weón. La falta de humildad, weón. La falta Sí, weón, la falta de humildad, weón. ¿Cómo no vaya a poder aceptar que eres una criatura que no tiene la capacidad de medir su entorno como una ciencia certera y que le diga esto es así, así y así, esto funciona así, esto funciona así? Recién estamos cachando qué weón son los agujeros negros en el universo, weón. Y me viene un weón a decir que Dios quiere hablar contigo. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo supo él? ¿En qué momento él habló con Dios y supo que Dios quería hablar con nosotros? Porque yo lo que veo es que Dios nos tiene abandonados. O sea, si es que estos hueones pretenden que Dios existe, yo me pregunto, habiendo tanta maldad en el ser humano y leyendo un poco los libros de historia, o sea, perdón, los libros bíblicos, los libros sagrados de las tradiciones religiosas de distintas latitudes del mundo, y te das cuenta que, puta, si Dios nos creó a su imagen y semejanza, entonces, ¿qué onda? ¿Somos seres bélicos porque Dios es bélico? Y si,
Y si vamos más atrás, por ejemplo, en los textos de los que están en sánscrito, las leyendas de Krishna, ¿qué, ¿qué rol cumplimos los seres humanos acá en el planeta Tierra entre medio de la gran batalla intergaláctica entre Krishna y sus enemigos de la otra facción? Porque no me acuerdo cuál es, pero las leyendas en sánscrito cuentan la leyenda de que Krishna pasó por el planeta Tierra y combatió contra, no sé si fue Vishnu o... Es como la leyenda de los mapuches, de la serpiente en contra de la otra serpiente que se agarran y que es como una dualidad que se enfrenta y que producto de esa weá sale lo que somos hoy en día. O se formó la tierra, qué sé yo. Bueno, no es la misma leyenda que la de los mapuches, pero habla de un resplandor como 1000 soles, lo que ha llevado a algunas personas a sugerirse y a pensar que eso se refiere a armas nucleares en, en el pasado. Imagínense, en la antigüedad, en la prehistoria. Entonces, ¿qué es lo que es Dios? ¿Y quién me puede venir a decir qué es lo que Dios quiere? ¿Y bajo qué perspectiva? ¿Quién es Dios, weón? ¿Quién es Dios, weón? ¿Y cómo un ser humano puede ser tan básico, weón, como para no reflexionar que si Dios existe es, es, es algo que o está ahí en todo, en el árbol que está al frente tuyo, en el aire que respiras, en la mirada de tus hijos, en cada célula de tu piel, en, en, en el ADN, ¿cachai? En el perro que pasa caminando y que en volada lo dais por sentado y lo miráis feo y que quizás lo pateáis porque te parece un estorbo, en las ratas, en las plagas que querés asesinar y correr de tu casa. Esa es una opción. O la otra, Dios no existe y no le interesa porque no está. Y bajo ninguna de las dos alternativas, Dios te está diciendo textualmente: yo quiero que hables conmigo. ¿Y por qué Dios querría que tú hables con Él si no se supone que estar vivo ya es estar en Dios, existir? Esa necesidad humana de ponerle título de maldad a las cosas o de bondad, como si el universo tuviera malas intenciones. Esa necesidad de humanizar todas las cosas. A los perros les hacemos tortas, les ponemos gorritos de cumpleaños y pensamos que ellos viven así, como con los conceptos humanos. Las ciudades y la forma de hacer las cosas humanas siempre determinando que como lo hace el ser humano es como debe ser para el resto. Las ciudades son todas de cemento y nosotros creemos que así se hacen las cosas y bajo esos parámetros juzgamos la grandeza del universo y le vamos a poner parámetros humanos a la galaxia, al universo, a lo que no conocemos, a la gran posibilidad de posibilidades que existe, a la gran cantidad de posibilidades que existe en el universo, allá afuera. O sea, un ser humano honesto sabe que no conoce ni un 5% de toda la realidad existente y de todas las posibilidades que existen dentro de esta realidad. Nosotros vemos un porcentaje mínimo del espectro visual, oímos un porcentaje mínimo del espectro auditivo y nos podemos arrogar saber qué es lo que Dios quiere. ¿En serio? Lo encuentro absurdo. Y bueno, ¿para qué voy a hablar del tema de Israel? Que es una wea ya más absurda. Porque si vengo 10 minutos reflexionando sobre cómo es que el ser humano puede ser tan estúpido para creer que puede de su boca verbalizar y representar a Dios como si Dios fuera algo único del humano, como si Dios fuera un sirviente del ser humano, como si Dios fuera una máquina inventada por el ser humano, un auto con un manual de taller que el ser humano puede leer y entenderlo al derecho y al revés para saber clínicamente qué es lo que es un auto. El ser humano pretende con la Biblia hacer lo mismo. ¿Qué es Dios? Dios es esto, Dios es esto otro. Dios eligió a este pueblo y a este le dijo que no. Dios quiso esto y Dios quiso esto otro. Qué mierda, weón. Qué mierda, weón. En serio, no volvió. Puta, weón.
Lo encuentro tan absurdo, loco, pensar que estamos en el año 2026 imbuidos de toda esta tecnología que a la mayoría de la gente le hace sentir que estamos en el futuro y ¡guau! Y se van en las masas voladas, weón, pensando que estamos en la gota más refinada de la democracia y de las capacidades humanas. Estamos en el fin de la historia, como decía Fukuyama. Ya no hay necesidad de pensar, ya está todo listo, lo logramos. Somos un éxito, somos lo máximo. Qué weá, loco. Qué weá. Yo no puedo entender cómo en pleno año 2026, weón, con toda esa arrogancia, weón, caen bombas nucleares, caen bombas hipersónicas, weón. Hay un montón de conflictos bélicos en todo el planeta y los weones te hablan de Dios. Tienen el descaro de hablarnos de Dios. De Dios. Como si Dios se importara por nuestros problemas. Como si Dios hubiese demostrado durante toda la historia que le importan las injusticias, cuando hemos visto que el desarrollo histórico del ser humano no es otra cosa que la corredera de sangre constantemente, desde que existe el ser humano, sangre, 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 y camuflando esa necesidad de asesinar, porque hay una cosa de la que no se habla, compadre, una cosa de la que nadie habla porque es algo que les causa terror a la mayoría, porque nos criaron en esta mentira de que el ser humano es democrático y que la tolerancia y el respeto irrestricto al proyecto del otro, esa es una falacia mentirosa. Eso es una mentira que está impuesta por algunas personas que necesitan que tú creas que el ser humano no tiene ninguna gota de violencia, porque así te dominan, porque así su sistema culiado este que está funcionando ahora allá afuera, ¿ah? El sistema que gobierna Kass, que gobierna Donald Trump, el sistema de la pedofilia y de las bombas, ese sistema te necesita sometido, pues, weón, ¿cachai? Necesita que tú pienses que la violencia es tan mala que en la vida del ser humano jamás podría concebirse que corra de nuevo la sangre porque vivimos en una democracia tolerante, y eso es mentira, y eso es una mentira alimentada del poder establecido para que nosotros pensemos que levantarse en rabia, en ira o explotar por ese motivo es malo, que es negativo, porque, claro, porque obviamente, pues, weón, si la violencia se genera, pues, weón, se genera, las cosas pasan. Si tú vas tranquilo por la calle y un weón te pega en la cara, weón, sin ninguna razón, lo más probable es que tú queráis pegarle de vuelta. Somos animales todavía, weón, ¿cachai? Pero el sistema necesita que la gente sea tranquila, porque claro, pues, weón, si un Paco injusto, weón, te hace un control de identidad y le da la weá porque le caíste mal o porque te conoce del barrio de antes o cualquier weá, estoy hablando de injusticia, algo que sí existe. Si un weón que está en el poder te hace una weá injusta y te genera rencor, eso es lo que el sistema no quiere, pues, weón, que vos reaccionís, que vos vayáis y ejerzas tu venganza y que tomes tu pequeño espacio de poder de tu metro cuadrado y que te representes a ti mismo y que hagas valer esa weá. El sistema no quiere esa weá. Por eso nos han hecho pensar que la violencia no existe y nos criaron con mentiras, weón. Con esta weá de que, no pelee nadie, que todo lo resuelve un juez. Esa weá es falsa, loco. Esa weá es falsa. Esa weá es falsa. Y el ser humano es una criatura súper agresiva, súper violenta. Y de esto es de lo que no se habla, de esa necesidad que tienen los grupos humanos tarde o temprano de hacer ese ritual de sacrificio. Es una weá que, no sé, es cosa de estudiar la historia y ver cómo siempre se repite. Imagina, los vikingos, por ejemplo, sacrificaban a animales porque pensaban que los dioses en algún momento iban a sentir ese agradecimiento, como ya Dios, mira, te estoy entregando algo que a mí me cuesta y me va a costar esto, un sacrificio, porque eso es un sacrificio, algo que te tiene que costar, te tiene que molestar, te tiene que estorbar un poco, ¿cachai? Ya voy a dejar ir esto que podría ser alimento para mi familia, bueno, vamos a pasar hambre, pero este cordero es para ti, ¿cachai? Tú te desprendes, sientes que estás desprendiéndote, que estás dejando ir y que Dios te va a retribuir, ¿ya? Ahí empiezan ya esa volada de los rituales, weón, de sacrificio, que en esa época era una weá mucho más linda quizá porque era algo espiritual propio, pero después se empezó a volver perverso. Después nos faltó el weón que dentro de un liderazgo empezó a pretender decidir quién era el que tenía que ser sacrificado, y cuando nace la autoridad ya no es un sacrificio, por ejemplo, como esas personas que se entregaban voluntariamente yo me voy a sacrificar, sacrifíquenme, y se entregaban a la tribu, entréguenme a mí, mátenme,
yo me entrego a los dioses. No, ahora cuando haya una autoridad, la cosa cambió y se convierte en este autoritarismo en donde el que manda decide quién tiene que morir. Y si el que manda mediante la fuerza bruta y la corrupción tiene a toda la gente sometida al malestar general, no debería ser él el que debería morir, pero él es el que está decidiendo quién tiene que morir. Y eso lo vemos a través de la historia en todo tipo de sociedades. La democracia lo tiene, el fascismo lo tiene, todo el sistema, todos los órdenes establecidos lo han tenido. Haciendo una línea cronológica de la historia del ser humano, o de las aproximaciones que podemos tener, porque tampoco lo sabemos todo, hay muchos puntos de fuga en la historia de sistemas que existieron y no sé, por la historia la escriben los vencedores, quizás no nos enteramos de muchas cosas, pero en líneas generales podemos ver, el ser humano era un cazador-recolector, empieza a practicar la agricultura y se convierte en un ser humano, en una criatura establecida, cambia de nómade a sedentario. Con este sistema empieza la agricultura y empieza la evolución de los artefactos que se procura para poder solventar su vida frente al ecosistema. Empieza la evolución de las eras, del bronce, del cobre, del hierro, qué sé yo. ¿Y qué pasa con esto? El ser humano empieza a mejorar la técnica y por aprendizaje acumulado de repente da saltos técnicos que le permiten controlar o manipular la naturaleza de maneras que antes no podía. Con la agricultura, con los granos pasó esto, y cuando nace el excedente el ser humano empieza a tener este conflicto distributivo. ¿Qué hago con el excedente? ¿Lo vendo, lo regalo, lo quemo, lo reparto entre todos por igual? ¿Le damos más al que manda? Y ahí nace todo este conflicto histórico en que el ser humano pelea por quién merece los frutos de la tierra. Después pasa a la historia, se forman las primeras civilizaciones, aparecen los primeros códigos legales o códigos morales, código de Hammurabi, que estas civilizaciones lo escribían en piedra. Había un monolito ahí en la mitad del pueblo donde estaban escritas las normas de convivencia, las leyes. Había jueces, qué sé yo. Después aparecen los griegos. Y yo desde ahí en adelante tengo más noción porque todavía no he estudiado bien cómo eran los sistemas de los antiguos, como en la época del código de Hammurabi, qué sé yo. Pero lo que sí es obvio que siempre murió gente. Y bueno, los griegos, sin ir más lejos, los griegos eran varias ciudades-estados que tenían distintas formas de gobierno. Hoy día lo llamamos democracia, pero cuando uno estudia bien los griegos, era democracia, pero para algunos nomás. Por ejemplo, en Esparta, creo que era Esparta, en Esparta los griegos vivían encima de los hilotas, que eran unos esclavos, eran los esclavos de las guerras. Creo que cuando conquistaban traían esclavos y bueno, después los dejaban ahí vivir, cosechar, pero cada cierto tiempo los hueones hacían lo que querían con ellos y vivían a costa de ellos. La mano de obra la ejercían los hilotas y el resto de la sociedad griega, bueno, la sociedad de Esparta vivía a costa de los hilotas. Y bueno, después viene Roma, después viene el feudalismo y luego viene la democracia. Y tú me puedes decir si es que alguno de esos sistemas estuvo exento de correr sangre. Yo lo que veo es que la jerarquía cambió de nombre, cambió de forma, pero siempre siguió siendo jerarquía. Y ahí es donde vemos esta falacia que yo lo que encuentro absurdo es que hoy en día, ante el fracaso de las democracias liberales, el nuevo fracaso de las democracias liberales, porque ya fracasaron y llevaron al mundo a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hace 100 años atrás casi, que empezó ese fracaso. Y ahora nuevamente, ante el fracaso de las democracias liberales, ¿qué pasa con esta weá? Estamos viendo de nuevo un retroceso, el embrutecimiento, la necesidad del poder de embrutecer a las personas, de volverse como lo que hoy día llaman fascistas. No fascista como a la usanza de Benito Mussolini y de Giovanni Gentile, pero sí el fascismo en el sentido de entregar tu mentalidad al colectivo, weón, de entregar tu mente a una narrativa que viene estructurada desde arriba.
y el retroceso que viene hacia lo religioso, y es por eso porque estoy hablando de esto, y por eso empecé reflexionando sobre lo que es Dios, porque cómo puede ser que hoy en día, frente al autoritarismo descarado del capitalismo anglosajón en Palestina, en Cisjordania, en el mundo árabe, vemos que los hueones nos tratan de ahora de hacer una venta de pomada, de que el cristianismo y el judaísmo juntos de la mano van evolucionando hacia la sociedad perfecta, cuando al mismo tiempo están eliminando gente, weón. Esta weá es como si tuviéramos a Hitler, weón, con sus campos de concentración, mientras tanto todos ven viendo tele, tranquilos ahí. Están matando gente, están eliminando gente, están decidiendo en nombre de Dios, justificando en nombre de Dios quién tiene que vivir y quién tiene que morir, mientras nosotros seguimos viendo televisión y seguimos en el Mercado Libre comprando cosas, y en Temu, y en AliExpress, weón, y vamos a las tocatas, y vamos a ver a las bandas que vienen del extranjero, weón, y veamos las noticias, weón, y seguimos adelante con esta weá como obligados a seguir caminando hacia adelante mientras al lado están fusilando personas, weón, y lo estamos viendo televisadamente en tiempo real. Y más encima tenemos a esta narrativa conchetumare de weones que nos vienen a decir que Dios dijo, y Dios quiere, y Dios hará, porque Dios quiere esto y quiere esto otro. Weón, ¿qué mierda está pasando, conchetumare, weón? Bueno, estos videos yo sé que no los va a ver esa gente, está claro, porque a esa gente le arde el hoyo ver que, bueno, vamos al grano, weón. ¿Por qué existe esa gente? Porque esa gente está desesperada por pertenecer y necesitan estar aferrados a lo que dice el grupo, a lo que dice la humanidad, porque les da terror el vacío, el no saber dónde estáis parados. Y yo creo que lo que más les causa terror a esos weones es que hayamos personas que sabemos caminar en el vacío y que no nos causa terror, que a pesar de que tenemos miedo podemos caminar hacia adelante tranquilos y analizando la weá, porque claro, es un vacío. Esta sociedad en realidad no sabe dónde está parada y nadie te puede decir qué es el universo, qué es la materia, qué pasa con tu cuerpo después de que mueres. Todavía esos son misterios que no se responden. Entonces, ¿quién puede venir a decir qué es lo que quiere Dios? Esa es la gran verdad. La gran verdad de las cosas es que no tenemos idea de dónde estamos, ni para dónde vamos, ni qué weá. ¿Por qué estamos acá en el planeta? Y estamos distraídos con pantallas, con weá, tras weá, tras weá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le tienen terror a que la cabeza en un momento llegue a reflexionar y a encontrarse de frente al vacío, a decir, mira, weón, estoy aquí y está el árbol al frente mío, ¿y cuántos años lleva esa weá ahí? Yo me voy a morir y esa weá va a seguir ahí y voy a quedar ahí, hecho polvo, en la tierra, debajo del árbol, y esta weá va a seguir. ¿Y qué es esta weá? ¿Cuántos años tiene esta weá donde a mí me tocó aparecer y yo más encima oye, si esta weá es un ticket que vos pagáis por una cierta cantidad de horas, se te acaba el saldo y se te acabó el plan, moriste, chao amigo, se finí, rip, que en paz descanse a tu memoria y al que le toca después vivir. Y te van a cachar, ese weón vivió, no sé, hasta ese año murió, no sé, vivió lo que yo no alcancé a vivir, o vivió antes que yo, y después ese weón también va a morir, y así, generación tras generación. Entonces, qué weá, loco, si somos una weá tan finita, ¿cómo podemos pretender saber lo que Dios quiere, weón? ¿Qué onda? A mí me encantaría, weón, poder sentarme con esos cristianos, fanáticos, religiosos, weón, de frente y conversar con ellos, a ver qué me proponen, weón. Porque cada vez que ha venido uno de estos evangélicos, uno de estos weones testigos de Jehová a tocarme la puerta, yo les pregunto qué es lo que me proponen. Y lo único que me proponen es que lea un libro. Es que lea un libro para entender lo que Dios quiere. Un libro. ¿Que quién lo escribió? ¿Quién escribió ese libro? ¿Dios? ¿En serio? Hagamos un ejercicio de lógica, amigo, y cuestionémonos, a ver, ¿cuántos años de historia se supone que tiene la Biblia?
¿Hace cuántos años que supuestamente Dios le habló a no sé qué personaje y que los inspiró? Ahora vamos, durante toda esa historia, ¿cuántos líderes, cuántas guerras, cuántas usurpaciones, cuántos saqueos de pueblos no han habido? ¿Ah? ¿Cuántos emperadores romanos no estuvieron en el poder? ¿Cuántos papas no tuvieron la posibilidad de intervenir en el libro a conveniencia? De modificar las escrituras para tener un argumento que viniera de arriba, que hiciera pensar a los humanos que tal o cual código moral era la forma correcta de comportamiento. Es la mejor forma de manipular y de controlar y de dirigir personas. La religión es un software para manipular gente. La espiritualidad es algo personal. Cualquier hijo de puta que venga a decirte lo que Dios quiere, esa persona no tiene espiritualidad. Está necesitada de atención, como la mayoría de los seres humanos. Está necesitado de que alguien lo valide mediante su atención. Esa persona tiene terror a la soledad, tiene terror al vacío, tiene terror al silencio. Y por eso esa persona va y se acerca y necesita verbalizarlo y llenar los espacios con la palabra de Dios, porque esa persona no tiene a Dios en sí, no lo siente, no lo conoce, porque esa persona es incapaz de abrazar la existencia y comprender que nosotros somos parte del flujo de la naturaleza y que hasta ahí llega nuestra gran capacidad. Nosotros morimos como la fruta que cae del árbol. Nos desarrollamos, nos caemos, nos morimos, nos pudrimos y se acabó. Por eso esa gente, a eso es lo que esa gente le tiene terror, a la incapacidad de controlarlo y aceptar de que su vida es finita, de que se van a morir. Le tienen terror a saber que se van a morir. Por eso están desesperados tratando de hablar de Dios, inventando dioses, porque necesitan aferrarse, porque saben que su vida pasa como la corriente del río. Y la corriente del río no perdona, amigo. No perdona a nadie. Tú te vas a morir, yo me voy a morir, weón. Todos nos vamos a morir. Mi papá ya murió, súper joven. Y yo a veces pienso, weón, tengo casi 40 años, quizás me muera también joven, weón. Quizás me queda poco. Entonces, ¿por qué esa necesidad, esa desesperación por pensar que Dios te está mirando, que Dios te está vigilando, weón? Si al final es tu propia conciencia que te está diciendo todo el rato que estáis cagados de miedo y que no querés morir, weón. Y más encima tienen la hipocresía de venir a decirnos lo que Dios quiere mientras justifican genocidios, weón. ¿En serio? ¿El pueblo elegido? ¿Y cómo saben que Dios los eligió? ¿Quién me garantiza que esos libros no están manipulados y no están escritos por uno y otro papa? ¿Ah? Y después viene el otro weón y me dice, no, es que las Santas Escrituras dicen que el pueblo elegido y no sé qué. ¿Y cómo sabes tú que esa weón no la manipularon unos weones dentro de 4 paredes, weón, en una sinagoga, culeado? ¿Tenéis las pruebas, weón, de que Dios tuvo ese libro impoluto, intacto, y que durante toda la historia ha sido el mismo libro? Y que esas palabras no son escritas por personas caprichosas, weón, que quieren justificar sus intereses económicos, geopolíticos, weón. ¿En serio? Amigo, puta, ojalá que estos videos, que este canal quede como una piedra de tope ahí, ¿ah? Para que todo ese flujo de mierda, cuando se encuentren con este canal, sus cabecitas que andan ahí tan dispersas pensando cualquier basura, weón, a cualquier parte, encuentren de frentón una pared que les diga, oye, loco, ¿qué, weá? Un zamarreón, ¿ah? Porque eso es lo que hace falta, weón. Ya, amaneció, mira qué lindo día, estamos vivos. Cualquier weón que quiera abrazar a Dios, bueno, ¿por qué no miran para allá mejor? La cordillera, la grandeza de lo que llaman creación. Miren, el aire fresco en la mañana. No, pues los hueones hablan de Dios, pero están atrapados en una pantalla. Hablan de Dios, pero están viendo películas encerrados en su pieza. Hablan de Dios, pero están terriblemente imbuidos en el materialismo, weón, en las weas materiales, loco, y no entienden la espiritualidad.
Lamentable por ellos, weón. Una lástima. Pero bueno, así es este mundo, pues, weón. El que más carece de una weá es el que más pretende tenerla y el que más habla de esa weá. Que tengas un buen día. Y no te olvides que si es que realmente existe un Dios, ese Dios está en todas partes. Y tú eres parte de esa weá. Y ese Dios está en el árbol que está al frente tuyo, en ese que está atrás mío, en el aire que respiras, en los ojos de tus hijos, en los ojos de la persona que amas. Y también está presente en tus errores. No somos perfectos. Y esa mierda de estar buscando la perfección y pretender que vamos a llegar un día a una weá, eso es lo que nos tiene cagados. El no ser capaces de aceptar nuestra propia oscuridad.